Lesiones periapicales. Para poder realizar el diagnóstico de estas patologías debemos seguir un orden sistemático en la evaluación de cada pieza dentaria presentada en la imagen. Primero empezamos con la corona para observar si hay lesiones de caries, su profundidad, si hay algunas otras alteraciones como erosiones, abrasiones o fracturas en la corona radicular. Continuamos con la raíz, donde debemos mirar su forma, su tamaño, su longitud, su morfología. También observamos la cámara y el conducto radicular si presenta alguna alteración como aguja o nódulos cálcicos en su interior, continuando con el espacio periodontal y la cortical alveolar. Debemos ver su radiodensidad y la integridad y continuidad de la misma. Por fuera está el tejido óseo, donde debemos analizar su trabeculado o arquitectura del mismo. Y en piezas dentarias multirradiculares se debe analizar la zona de furcación. Las lesiones periapicales son lesiones osteolíticas, que es con pérdida de hueso, por lo cual son lesiones radiolúcidas. Para poder apreciarlas radiográficamente debemos tener una pérdida mineral de aproximadamente un 45%. Las características que debemos evaluar de cada lesión son la densidad radiográfica, si es radiolúcido o radiopaco, la forma de esta lesión, si son ovaladas, irregulares, redondeadas, el trabeculado que lo circunscribe, la zona ósea que está rodeando esta lesión, los bordes de la lesión, si son bordes definidos o indefinidos, corticados o no, y el tamaño. Se pueden clasificar en lesiones agudas o crónicas. Las lesiones agudas son la periodontitis apical aguda o el absceso apical agudo. Las lesiones crónicas son la periodontitis apical crónica, el granuloma simple epitelizado o abscedado y el quiste periapical. La periodontitis apical aguda, como su nombre lo indica, es de rápida aparición y generalmente no presenta manifestaciones radiográficas. La periodontitis apical crónica son periodontitis que pueden ser la primera manifestación radiográfica que pueden presentar. Se observa un ensanchamiento del espacio periodontal y la conservación de la cortical alveolar. En este caso tenemos una pieza dentaria que está en un proceso eruptivo donde observamos el ápice que todavía no cerró su formación. El absceso apical agudo en algunas oportunidades no tiene una manifestación radiográfica, pero inicialmente puede observarse como un ensanchamiento del espacio periodontal radiolúcido y si continúa la agresión o la lesión, se va a presentar una pérdida gradual de la continuidad de la cortical alveolar. Como observamos en estas imágenes, este es un corte transaxial de un estudio tomográfico donde observamos el aumento del ensanchamiento comenzando con una pérdida de la continuidad de la cortical alveolar. El granuloma apical puede ser simple o epitelizado. Se observa como una lesión radiolúcida, redondeada u oval, ¿sí? Bien delimitado, y en su interior se pueden observar el trabeculado óseo. El granuloma apical abscedado es una lesión radiolúcida. La forma puede ser redondeada o irregular. Los bordes ya empiezan a perder continuidad y son difusos. Rodeando esta lesión podemos observar un aumento del trabeculado óseo, un aumento de la condensación de las trabéculas óseas, del tamaño de las mismas, generando una zona radiolúcida irregular alrededor de las raíces,
que correspondería a una osteitis condensante. En estas lesiones podemos presentar trayectos fistulosos que radiográficamente, colocando un cono de gutapercha en el interior de la fístula, siguiendo en la radiografía, podemos determinar de qué pieza dentaria correspondería esta lesión de fístula. El quiste periapical es una lesión radiolúcida, mucho más radiolúcida que otras lesiones periapicales debido a su contenido líquido en su interior, de bordes bien delimitados y están rodeados por una cortical, que es la continuidad de la cortical de la pieza dentaria. Tiene forma redondeada, pueden alcanzar tamaños mayores a 1 centímetro y pueden generar abultamiento o expansión de las tablas vestibular y lingual, y en los maxilares superiores a nivel del seno puede generar un aumento del piso del seno. En este artículo podemos observar de un caso clínico la importancia de la combinación de las técnicas radiográficas con las tomografías computadas, que podemos observar la pieza dentaria en sus 3 dimensiones, para poder hacer un correcto diagnóstico de estas lesiones y presentar un buen plan de tratamiento. La osteomelitis aguda, ¿sí? En una etapa inicial no se puede observar radiográficamente, pero pasando aproximadamente unos 10 días, se va a empezar a observar una zona radiolúcida, irregular, de bordes imprecisos, borrosos, y en su interior podemos observar zonas radiolúcidas, radioopacas, que corresponderían a islotes o secuestros óseos de hueso necrosado rodeado de un exudado porulento. Como en este caso, este es en un corte ortoclusal, podemos observar este secuestro, esta zona radiolúcida, o islotes radioopacos, con el que corresponde a un secuestro óseo. La osteomelitis esclerosante focal crónica se debe a un estímulo inflamatorio de baja intensidad de mucho tiempo. Entonces se genera en el tejido óseo un aumento de las trabéculas, se observa radiopaco o moteado de forma irregular, pero de bordes bien definidos, puede estar asociado a la raíz de una pieza dentaria, como en este caso, o puede estar en una zona donde anteriormente hubo una pieza dentaria. La osteomelitis esclerosante difusa crónica tiene un aspecto radiopaco moteado de vidrio esmerilado, como observamos en esta imagen, ¿sí? Que abarca gran zona del maxilar, es de mayor predisposición en el maxilar inferior que en el superior y tiene una forma irregular. La osteomelitis de Garré, o también denominada osteomelitis crónica con periostitis proliferativa, quien se observa como radiopaco, podemos observar capas múltiples de zonas radiolúcidas y zonas radiopacas que corresponderían a la proliferación del periósteo del tejido óseo. Haremos un repaso de las imágenes radiográficas que podemos observar en las diferentes lesiones periapicales. En una periodontitis apical aguda no presenta manifestación radiográfica. En la periodontitis apical crónica, un aumento de la radiopacidad del espacio periodontal, pero sin pérdida de cortical alveolar. En el absceso agudo ya hay un aumento del espacio periodontal y con una pérdida de la continuidad de la cortical alveolar. El absceso crónico, ¿sí? O granuloma sedado, se observa de forma redondeada e irregular, de radiolúcida, de un mayor tamaño, y hay una pérdida de la
continuidad de la cortical alveolar. El granuloma tiene una forma irregular o ovalada, ¿sí? Radiolúcida, de bordes definidos, generalmente no están corticados. El quiste tiene una radiolucidez mayor que las otras lesiones debido a su contenido líquido, tiene una forma redondeada y el borde es corticado, continúa con la cortical que corresponde circunscribiendo toda la pieza dentaria.